Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y el tema que he querido traer hoy, que por lo que veo pues también le sorprendió a él, y además ya he hecho un poco la encuesta, que es lo que iba a hacer yo también, un poco. ¿Quién de aquí no ha oído, voy a cambiar la pregunta, ¿quién no ha oído hablar de los pliegos de cordel? Que levante la mano. Pliegos de cordel, literatura de cordel, o sea que por lo que veo la mayoría no sabéis un poco en qué consiste esta literatura. Pero como muchas veces vale más una imagen con 1000 palabras, os he traído pliegos de cordel. Pliegos de cordel, antes de entrar en la charla, que me gustaría que fuerais repartiendo, para que lo vayáis viendo, porque nada mejor ir partiendo por aquí, ir pasando, para que lo vayáis, ir pasando los unos a otros, porque solo hay 10, pero bueno, para que lo veáis, ¿no? Para que veáis físicamente cómo es un pliego de cordel. Y ahora os diré por qué se llaman pliegos de cordel. Pero es muy importante que tengáis la referencia visual, además incluso el tacto, ¿no? Porque el papel es muy similar a cómo se hacía este tipo, vamos a llamarlo de literatura popular. Es una literatura de pobre, que también se llamaba, porque este tipo de pliegos costaban 5 céntimos de la época, que era muy barato, incluso para la época, y donde se contaban todo tipo de sucesos, de relaciones, en fin, de acontecimientos de todo tipo. Lo que pasa es que yo he querido centrarme especialmente en los sucesos prodigiosos, ¿vale? Porque si no, la charla sería muy amplia y tampoco sería necesario exponer más ejemplos. Pero sí es importante que sepáis que este tipo de literatura, para mí, son los pioneros de la literatura o de la investigación de misterio. De esos protoperiodistas, antes de que se llamaran periodistas, protoperiodistas, que ya escribían sobre hechos anómalos, hechos reales, hechos históricos, hechos inventados a veces, ¿por qué no? Todo valía, a ver que lo comprobaba luego, y luego pondré unos cuantos ejemplos. Así que, si os parece, una vez que ya estáis viendo en vuestras manos estos pliegos de cordel, que por cierto se llamaban pliegos de cordel porque se colocaba un cordel y estos pliegos se colocaban así, de esta forma. Entonces la gente iba, cogía un pliego de cordel, le daba 5 céntimos y se largaba. Y luego lo utilizaba para todo, para leerlo y por supuesto también para actividades más escatológicas. Por eso han llegado tan pocos a nosotros. Y los que han llegado con un cierto olorcillo. Apaga ya la luz si queréis. Y nos vamos un poco pues a esta aventura de los pliegos de la literatura de cordel, como así ha sido llamada. A ver, no va esto, mira a ver si está. Tienes que encenderle. Para que pase. Ah, que no está, creo que ya estaba. Un segundito. Mira, a ver. Está sin encender. Como veis, siempre hay pequeños problemas técnicos que le dan sustancia a la charla. Vale, ya lo tienes. Pero ahí no pasa. No pasa. Ahí no pasa. Bueno, mientras se van arreglando los problemas técnicos, os voy comentando, ya lo veis por aquí, un poco cómo aparecen. Aquí aparecen con pinzas, pero bueno, lo normal es que estuvieran dentro de un cordel. Y de ahí, lo de pliegos de cordel, porque eran pliegos, como veis, de 4, de 6, de 8, de 16, de 32 páginas, para comentar algún tipo de suceso que normalmente podía interesar a la población, fuera un pueblo, un villorrio o fuera una gran ciudad, y normalmente se hacían en plazas y a veces en teatrillos, que también de todo había, ¿no? Y por supuesto eran pliegos que en el sentido cronológico de la palabra empiezan, os podéis imaginar cuándo empieza la difusión, cuándo se inventa la imprenta. Un siglo, decirme, no voy a pillar. Claro, diciendo todos los siglos, alguno será. Bueno, Gutenberg, la invención oficial
en Occidente, que fue por Gutenberg en 1440, ¿vale? No hablamos de que los chinos ya estuvieron antes y tal, pero bueno. Quiere decir que a partir del siglo XV es cuando se empieza a popularizar este tipo de literatura. En algunos casos, por supuesto, eran libros ya hechos y derechos, como era la Biblia, por ejemplo, la famosa Biblia de Gutenberg, pero otras veces hacían este tipo de pliegos, como veis aquí. Fijaros que el nombre genérico es pliegos de cordel, pero os he puesto distintos nombres también que recibían estos pliegos de cordel en función de la temática que se tratara. En fin, las coplas de ciegos, hojas volantes, romances, relaciones, aleluyas, que en Cataluña la llaman aucas, los gozos, las coplas, cacetas, trovas, avisos, misceláneas, villancicos, de todo había en esto. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba era contar una historia, muchas veces en verso, muchas veces en ripios, otras veces también en prosa, y se contaba con una ilustración normalmente. Siempre había una ilustración al principio, si habéis visto esos pliegos que tenéis algunos en las manos, veis que siempre hay una ilustración, y luego en relación a esa ilustración aparece un texto. Entonces, bueno, pues son distintos nombres dentro de esa gran literatura de cordel, dentro de esa literatura de pobre, literatura popular, que servía para acercar este tipo de sucesos, muchas veces, ya digo, ordinarios y otras veces extraordinarios, al pueblo. Como en esas épocas, estamos hablando del siglo XV, además esto es un invento muy español, que luego fue exportado a otros lugares, esta es la ventaja, ¿no? Un poco el privilegio que hemos tenido, porque esto se le ocurrió, en fin, a algún españolito que pasaba hambre, y normalmente son poetas de estos que no sabían dónde caerse muerto, escribía la copla o escribía el pliego, se lo pasaba a un impresor, el impresor hacía una impresión de tantos ejemplares, y luego esto se lo pasaba a un buhonero, que normalmente solía ser un ciego, para que lo contara de pueblo en pueblo. Y bueno, y todo el mundo ganaba un dinerillo. En fin, el impresor ganaba porque se lo daba el coplero, el otro porque lo recitaba, y por supuesto los que iban comprando estos pliegos, pues el ciego y el lazarillo pues también se ganaban sus estipendios pues correspondientes. Aquí tenéis un poco los distintas imágenes donde los ciegos, una forma de ganarse la vida. Acordaros que en aquella época ser ciego pues tenía ese estigma de que ¿qué haces, no? No te puedes dedicar a ningún tipo de oficio, en fin, de los que son remunerados, se tenía que dedicar un poco pues a esto, tenían buena memoria y recitaban estos tipos de pliegos. ¿Ves? Como veis, ahí aparecen en las imprentas, librerías, y luego, por supuesto, siempre de forma ambulante a través de los copleros, de estos buhoneros o ciegos que recitaban este tipo de romances, porque muchas veces también se llaman romances de ciego. Ahí ves otra de las ilustraciones donde se acompaña de un lazarillo, normalmente siempre, precisamente al ser invidente, necesitaba siempre de un muchachote, con lo cual también el muchacho pues ganaba su pequeño dinerillo. Acordaros del lazarillo de Tormes, ¿no? También la picaresca y cómo intenta burlar al ciego pensando que al ser ciego le va a engañar, y porque sea ciego no quiere decir que sea estúpido. Bueno, pero era un oficio, bueno, pues que iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, intentando hacer sus historias, y sus historias era esto. Muchas veces era el propio ciego que sabía escribir el que hacía esa copla o hacía ese romance, casi siempre, ya digo, en verso, y luego se lo pasaba al impresor y luego él pues ya lo vendía, ¿no? O sea que muchas veces no había un intermediario, sino que lo hacía él mismo. Aquí veis, por ejemplo, uno de los cuadros clásicos también, para que veáis que no solo eran cuadros populares, sino que también Ramón Valleo, el ciego músico. Aquí tenéis un ciego que normalmente se hacía acompañar a veces de un instrumento musical. En este caso es una zanfoña, ¿vale? Pero muchas veces era con una vihuela, otras veces era con un violín, otras veces con una guitarra. Veis aquí está el lazarillo con unas castañuelas para darle más espectacularidad y el perro bailando. Con lo cual, pues en teoría se conseguía más céntimos, ¿no?, a la hora de recaudar fondos, mientras él recitaba. ¿Qué recitaba? Pues muchos temas, ¿no? Ahora os comentaré, pero muchas veces eran crímenes horrendos, adulterios, en fin, alguna fechoría de algún bandolero, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ya te digo, lo que me interesa son los hechos extraordinarios. Veis aquí un poco, antes visteis la zanfoña dibujada como tal, ¿ves? Pero aquí tenéis un cuadro, una fotografía donde el ciego aparece con esa zanfoña. Es un instrumento que ya está en desuso, pero que por entonces era bastante habitual. Otras veces era con un pequeño tambor, otras veces eran con pequeños acordeones, en fin, el instrumento que él tuviera a mano y que supiera tocar. Y como ves,
el lazarillo va enseñando las ilustraciones mientras el ciego va recitando estas coplas o estos pliegos de cordel. Que, por cierto, porque como hay muchas viñetas, ahora veréis que hay varias variantes, en el fondo es un antecedente de las historietas o de los cómics. Y Manuel Berrocal, que es un experto en esas temáticas, seguro que estarás de acuerdo que estaríamos hablando de estos antecedentes que se producen en el siglo XV, pero que, fijaros, es que esto dura prácticamente 5 siglos, hasta principios del siglo XX se sigue vendiendo y se sigue popularizando esta literatura. Y no solo en España, sino en el resto del mundo. Bueno, pues efectivamente Goya no podía ser ajeno a todo esto. Ya sabéis que a Goya le gustaba mucho también el tema tradicional, el tema folclórico. Entonces aquí veis que hay otro ciego, pero en este caso tocando una guitarra, ¿ves? O sea, que te quiero decir que el instrumento variaba, pero la finalidad era la misma, en este caso en una zona palaciega, porque este tipo de literatura gustaba a todo el mundo. Es verdad, ya digo, que la mayoría de la gente por entonces no sabía leer y escribir, con lo cual estos pliegos de cordel, ¿quién los compraba? Normalmente alguien de la casa que sabía leer y luego se lo recitaba al resto de la familia o al resto de la aldea, por ejemplo, ¿no? O de la alquería. Por eso servía para todo. ¿Ves? Aquí he puesto un poco los distintos temas de los romances de ciego, ¿no? Los temas medievales, históricos, burlescos, satíricos, religiosos, noticieros, teatrales, amorosos, asombrosos y sobrenaturales. Hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, que veáis que prácticamente todo tenía cabida con una condición. La condición es que gustaran o asombraran. O sea, no contaban una tontería, ¿para qué? Tiene que ser algo que llamara la atención. Y dentro de los que llama la atención, pues bueno, pues estamos en esos asombrosos o sobrenaturales, donde el ciego pues los iba recitando siempre con la ayuda de, pues eso, de un ayudante, de un lazarillo.